Vengo a dar cumplimiento una vez más a la obligación que me impone como Presidenta de la Nación el artículo 99, inciso octavo de nuestra Carta Magna, en cuanto a presidir la apertura de las sesiones ordinarias de este Parlamento y al mismo tiempo dar cuenta de la gestión del Estado de la Nación. Debo reconocer que tal vez sea la primera presidenta en tantas décadas que viene a dar este mensaje ante nuestras cámaras en una situación inédita en materia internacional. Todos los hombres que me precedieron en el ejercicio de este cargo vinieron muchas veces a hacer su mensaje, su primer mensaje, los que le correspondieran luego, en marco de graves crisis. Pero la mayoría de los casos eran crisis provocadas en nuestro propio país, o tal vez los coletazos de alguna crisis muy focalizada o localizada que generaba impactos en la economía de nuestro país. Hoy estamos ante una situación, reitero, absolutamente inédita. Todos, absolutamente todos coinciden que es similar a la de 1930. Otros la comparan con la caída del muro de Berlín. La diferencia con la caída del muro de Berlín es que en aquella oportunidad se les había caído a los que estaban del otro lado. Ahora los muros se nos han derribado a nosotros. Tal vez tenga que ver en esta situación, porque la historia siempre tiene concausalidades, que tal vez aquel derrumbe del muro de Berlín hizo creer a algunos o caer a algunos en los mismos fundamentalismos en que habían caído quienes habían construido esos muros. Los mismos. Aquellos que presuponían que el Estado todo lo podía resolver y que poco tenía que ver lo que quería cada ciudadano o cada ciudadana. Y luego este otro modelo que se impuso en lo que podemos denominar fundamentalismo de mercado, en el cual el Estado debía desaparecer, el mercado, el correcto asignador de recursos, la política casi una tarea de administrar lo que se tenía y fundamentalmente, más que compromiso de transformación, reasignación y acomodamiento en lo que se tenía. Los paradigmas han caído y vemos todos los días noticias que agobian, caídas de bancos, despidos masivos, fábricas quebradas. Parece que nada pudiera tener fin en este vacío sin fin. Y lo que es más importante, los que toda la vida pronosticaron lo que iba a pasar sobre nosotros, sobre ellos, sobre el mundo y sobre la historia, no aciertan en ninguna de las medidas, en ninguno de los diagnósticos. Tengo también mis serias dudas que quienes fueron los causantes de esta crisis puedan tener la capacidad intelectual de formular alternativas y soluciones diferentes. No por malos, simplemente por estructuras mentales muy consolidadas, por mucho tiempo de pensamiento único, rechazando toda otra alternativa, lo cual nos obliga a todos nosotros a ejercitar una fuerza diferente en cuanto a encontrar alternativas a un mundo que se ha derrumbado. Vamos a ir al G20 llevando las propuestas que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, pero sinceramente creo que lo económico y financiero es solamente la punta del iceberg.
Creo que hay un modelo en crisis que tiene que ver también con una forma de relacionarse en el mundo basado en la subordinación y no en la cooperación. Basado fundamentalmente en que las reglas solo existen y deben ser cumplidas por los países débiles o emergentes. Y tal vez los que integran un selecto grupo que hasta ahora ha dirigido las economías, la finanza y la política del mundo no deben atenerse a esas reglas. Por eso pienso, sostengo y creo que no es solamente económica y financiera el problema. Al G20 vamos a ir con lo que venimos sosteniendo hace tiempo, desde el año 2003, en todos los foros internacionales. Pero que ya no se agota en la mera reformulación de los organismos multilaterales de crédito o en la propia organización política que es Naciones Unidas. Va a requerir la reformulación total del Pacto de Bretton Woods, pero al mismo tiempo también un acuerdo en materia de políticas macroeconómicas globales que tengan y que tiendan a levantar y a sostener la demanda global, porque vemos que con el solo fondeo de bancos que se caen no alcanzan. El grave problema es que se ha quebrado la confianza y muchas sociedades están al borde de su capacidad de endeudamiento o la han superado, con lo cual uno de los problemas fundamentales del mundo es lograr reactivar la demanda global. Única manera de reactivar la economía, además también de lograr fuentes de financiamiento. Se va a tener que tener entonces una noción de cooperación y no de subordinación en la formulación de políticas en este sentido. También deberán ser reformulados los organismos multilaterales de crédito que ya deberán cambiar totalmente lo que ha sido el ejercicio hasta ahora y que ha sido siempre someter a condicionalidades que tenían que ver con ajustes a las economías emergentes. Estos organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, deberán convertirse en instrumentos de financiamiento sin condicionalidades, fundamentalmente en las economías emergentes, que han sido las responsables de las 3/4 partes del crecimiento de la economía mundial en los últimos 10 años, en planes de infraestructura que complementen, además, los requerimientos de la demanda global. Por otra parte, deberá también regularse definitivamente a nivel global el sistema financiero, el movimiento de capitales, para que no se produzca la paradoja que tenemos hoy, donde precisamente desde los países emergentes que no han provocado la crisis, emergen y se trasladan hacia los países centrales los capitales. También llevaremos como propuesta a ese G20 la supresión de los paraísos fiscales. Se calcula que más del 40% de los capitales del mundo están precisamente fondeados en los paraísos fiscales. Será necesario entonces encontrar un modo de cooperación y un modo de funcionamiento global sustancialmente diferente, porque esto trae aparejado también dos análisis que no podemos soslayar, o dos conclusiones que no podemos soslayar. La primera, que el acuerdo debe ser global, y la segunda, que va a ser imposible la salida de modelos nacionales si realmente la crisis se prolonga en el tiempo, terminará impactando indefectiblemente en todos los países a escala planetaria. Esto es una realidad incuestionable y esto es lo que tiene de nuevo e inédito esta crisis, que emergiendo de los países centrales impacta
en todas aquellas economías que venían sosteniendo el crecimiento mundial y al mismo tiempo no da respuesta ni hacia afuera ni hacia adentro de sus propias economías. ¿Cómo nos encuentra a los argentinos esta crisis sin precedentes a escala global? Esta crisis nos encuentra en nuestro sexto año, el año que pasó, me refiero al año 2008, mi primer año de gestión, en el sexto año de crecimiento consecutivo, completando el ciclo de crecimiento económico más importante de nuestros 200 años como historia. ...66% del crecimiento de la economía, 47 puntos se lo debemos esencialmente al mercado interno. Un modelo de acumulación que tuvo en el mercado interno, en la exportación y en la inclusión social, generación de trabajo, producción y economía real, los ejes fundamentales. Esta es una de las características de la Argentina frente a esta economía global que se convirtió en una economía de dinero electrónico de carácter absolutamente financiero que nos hace recordar mucho al derrumbe del año 2001 en nuestro país, cuando se había construido una pirámide, tal vez no financiera, pero sí en torno a la convertibilidad, que finalmente provocó el desplome de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Nos encuentra además, a diferencia de lo que sucede en el mundo financiero global, con un sistema financiero que ha duplicado su capital en los últimos 5 años, que además ha pasado de tener al Estado como deudor, como acreedor neto en base a que sostenemos con nuestros depósitos parte importante también de ese sistema. Sistema que además solamente tiene un 12% de sus depósitos en dólares, que además solamente puede prestar, de acuerdo a regulaciones internas, a sectores que también reciben ingresos únicamente en dólares. Encuentra además a la sociedad y a ese sistema financiero con un nivel de endeudamiento que no supera el 20% frente a economías como la estadounidense, por ejemplo, donde el endeudamiento de sus sociedades es superior al 100% de su Producto Bruto Interno. Se encuentra también con un posicionamiento en torno a la redistribución del ingreso más importante que el que teníamos inclusive a fines del año 2007. En el año 2007 la participación de los trabajadores en el PBI había llegado al 42,9%. Finalizamos el año 2008 con una participación de los trabajadores en el PBI del 43,6%. La serie más alta desde el año 2003 a la fecha, donde partimos de un 34% de los trabajadores en la participación del PBI. Esto se debe esencialmente al modelo de acumulación que también impactó, midiendo el último trimestre en materia de desocupación, el 7,3, alcanzando también la serie más baja de aquellos 25 puntos de desocupación del año 2003. ¿A qué se debe esencialmente estos resultados? Que también podemos adosar lo que fue el resultado de la exportación en el año 2008, donde batimos récord en materia de exportación, llegando
a 70.124 millones de dólares sobre los 55.880 millones de dólares que fue el año 2007. Un superávit que significó el 4.6 de nuestro PBI, el más alto nivel de exportaciones y el superávit comercial más importante de la Argentina en toda su historia. Tiene que ver esto absolutamente con el modelo que veníamos desarrollando y del que, bueno, es decirlo, desde las usinas centrales que se cayeron en los grandes centros de poder, venían anunciando reiteradamente desde el año 2003 en adelante que indefectiblemente se derrumbaría. Sin embargo, en este año 2008, que me tocó presidir la suerte de los argentinos, el gobierno de los argentinos, pudimos tener un récord de exportaciones que también es bueno desentrañarlo porque tal vez refleja con absoluta claridad el porqué de la disminución del desempleo, el porqué del aumento de la participación de los trabajadores y del sector asalariado en el PBI. De esos 70.124 millones que exportamos, la mayoría fue de manufacturas de origen industrial. $25.000 millones de dólares tuvo el sector, por ejemplo, de exportación de cereales. Pero es bueno desentrañar las cifras también. De esos 25.000 millones de dólares de exportación del sector granario, 14.000 corresponden al sector de la agroindustria, es decir, aquella que agrega valor a la materia prima. Y además, reportó en exportaciones entre recursos primarios y manufacturas de origen agropecuario un crecimiento importante respecto del año anterior del orden del 30%. 19.800 millones de dólares se habían exportado en este rubro en el año 2007 y más de 25.000 en el año 2008. En el sector de carnes, 1.766 millones de dólares frente a los 1.500 aproximadamente millones del año 2007. Y 566 millones en el sector de leche frente a 460 millones de dólares del año 2007. Como vemos, podemos llegar a dos conclusiones. Primero, que crecimos en todas nuestras exportaciones y que además lo hicimos fundamentalmente ese crecimiento en torno al sector manufacturero, industrial, de origen agropecuario en menor medida y de origen industrial en gran medida. Esto explica la baja en el desempleo y la redistribución del ingreso que se produjo. Todos sabemos que es precisamente el sector donde más valor se agrega, donde podemos redistribuir con mayor justicia el ingreso, generando trabajo y crecimiento para la economía. No es propiedad de este gobierno ni de este partido. Simplemente la comprobación fáctica y científica de que el dinero por sí mismo no produce dinero, sino pasa por el circuito de la producción de los bienes y de los servicios, que es el modelo que creemos que debemos seguir sosteniendo. Creemos que parte importante, yo diría total y fundamental, de la crisis de lo que se denominaba el primer mundo, pasó precisamente por creer que el dinero se reproducía a sí mismo, sin necesidad de articular con trabajo y producción. Esto es una economía financiera frente a nosotros, que siempre la Argentina ha querido construir sus mejores periodos históricos cuando ha basado sus políticas y sus gobiernos en la economía real. Esto es una comprobación que nos da
nuestra propia experiencia histórica como país. Cada vez que dejamos de lado a la producción, al trabajo, a la generación fundamentalmente de riqueza a través del esfuerzo, es donde caímos en la fantasía de que pensábamos que podíamos vivir sin trabajar o siendo solamente un país de servicios. Creo que toda esa experiencia, la que hemos tenido nosotros como país, la que hoy podemos confrontar con el mundo, nos dice muy claramente cuál es el rumbo que debemos profundizar y seguir. También en materia y estructura de financiamiento, hemos tenido en este año 2008 que ha pasado un mejoramiento de nuestra ratio de deuda. Del 56,1% que teníamos de ratio de deuda sobre PBI, hoy, luego del refinanciamiento que hemos hecho de los PG, estamos en el orden del 49,1% de ratio de deuda sobre Producto Bruto Interno. Se acordarán ustedes que eran los PG. Los PG fueron los préstamos garantizables que se dieron a partir del famoso megacanje y cuyos vencimientos estaban calzados fundamentalmente durante el año 2009 al 2011. De estos 23.800 millones de pesos de PG elegibles, hemos financiado más de 19.000, el 80,20% de la deuda exigible que tenía la República Argentina, pero además lo hemos hecho con un ahorro concreto de 2.001 millones de pesos en materia de ese financiamiento, sin pagar además ningún tipo de comisiones. Hemos también mejorado la situación de nuestras provincias. Permítanme, tal vez aquí sí voy a leer porque son cifras en las cuales quiero tener absoluta y milimétrica precisión. Sé que hay senadores, los senadores, es el ámbito, los senadores y los diputados donde se defienden y representan los intereses del pueblo y de las provincias. Pero también quiero decirles que el crecimiento de la actividad económica desde el año 2003 en adelante impactó más que positivamente en todas las cuentas provinciales, no solo en forma directa a través de la coparticipación y de lo que constituyen las transferencias automáticas del Tesoro Nacional a provincias y que por lo tanto no dependen del humor de esta presidenta ni de cualquier otro, sino también a partir de que, habiendo mejorado la inversión pública en materia de infraestructura, hubo importantes transferencias hacia las provincias. Y si me permiten, voy a analizar dos provincias porque estuve justamente en ellas esta semana que pasó. Saben que estuve el día lunes en esa hermosa ciudad que es San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, y el día jueves estuve en Rosario en compañía del presidente de nuestro bloque de diputados y también del gobernador de la provincia de Santa Fe y del intendente de Rosario. Quiero leerles algunas cifras. Catamarca en materia de evolución de coparticipación. En el año 2002, la provincia de Catamarca recibía 249 millones de pesos de coparticipación. Si uno mira toda la serie, todas las cifras, desde el año 1991 hasta el año 2002, jamás había podido perforar siquiera el techo de los 300 millones de pesos. Ya en el año 2003, la cifra de 249 millones se elevó a 358 millones. El año pasado, año 2008, primer año de mi gestión, la cifra de coparticipación de Catamarca
en coparticipación federal de impuestos únicamente era de 1.440 millones de aquellos 249 millones que habían sufrido en el año 2002. Si uno va además a otros recursos de origen nacional que también tienen transferencias automáticas, el subtotal se eleva a 1.826 millones de transferencia automática. Si además se le suman otras transferencias directas y otros gastos de la Administración Nacional, desde el ANSES, desde planes como el FONID, como los planes alimentarios, todo lo que constituyen las transferencias, más la obra pública, por supuesto, llegamos a la cifra de 2.883 millones. Le podemos sumar también los 181 millones, más de 181 millones que reciben concepto de subsidio para la generación eléctrica, que como todos ustedes saben, lo reciben todas las provincias y alcanza a los hogares, a los comercios, al alumbrado público y a la industria. Llegamos así a un total de 2.883 millones en el año 2008, frente a 2.338 millones que también había sido récord en el año 2007. El presupuesto para el año 2008 de la provincia de Catamarca, el presupuesto provincial, fue de 2.800 millones, menor a la transferencia que por distintos conceptos se recibió desde el orden nacional. Podemos pasar a otra provincia, en este caso la provincia de Santa Fe, la segunda provincia con la cual estuve esta semana. Y cuando uno mira los números de Santa Fe, en el año 2002 habían recibido 800 millones en materia de coparticipación federal de impuestos. Nunca había perforado Santa Fe el techo de los 1.000 millones. Por primera vez perfora el techo de los 1.000 millones en el año 2003, donde recibe 1.162 millones de pesos, llegando en el año 2008 a 4.673 millones, casi 1.000 millones más durante el año 2008 que durante el año 2007. Si sumamos, del mismo modo que lo hicimos con la querida provincia de Catamarca, las transferencias automáticas, directas, más las recibidas por obra pública, estamos en el orden de los 14.166 millones de pesos. El presupuesto de la provincia de Santa Fe fue para el año 2008 de 11.000 millones de pesos. Podemos sumar también los más de 700, casi 800 millones recibidos en materia de subsidios para la generación de energía eléctrica que abarca a todo el espectro, al igual que en todo el país. ¿Por qué estas cifras? ¿Por qué estos números? Porque es bueno desmistificar y porque es bueno aclarar que cuando el país crece, crecen todos en el país, que no hay salidas personales ni individuales en un país, que un país solo se reconoce en un proyecto nacional, en un proyecto nacional, que podrá estar en un determinado momento de la historia impulsado por un sector político, pero que yo sueño sinceramente para convertirnos en un país en serio, que lo que son las bases estructurales del crecimiento, del trabajo, de la redistribución del ingreso, sean asumidas como banderas por la mayoría de la dirigencia política argentina para garantizarle este crecimiento a los argentinos. Porque yo me pregunto, no ceso de preguntarme, ¿qué pasaría si esta crisis
a nivel mundial, hubiera encontrado a la Argentina en otra situación, o tal vez con alguna dirigencia política que siempre concibe al ajuste y el no tocar los privilegios de los que más tienen para enfrentarla. ¿Por dónde hubieran ajustado? ¿Quiénes estarían pagando los costos de esta crisis en otro momento? Creo que la respuesta la tienen todos los argentinos. Basta con mirar para atrás lo que vivimos para entender lo que se hubiera hecho tal vez en esa oportunidad. Me enorgullezco, sinceramente me enorgullezco de formar parte de un gobierno que jamás envió a este Parlamento un proyecto de ley que restringiera las garantías o que quitara derechos a los argentinos, que le descontara salarios a jubilados, empleados públicos, jamás, ni tampoco que no hiciera de la memoria, de la verdad y la justicia también los ejes centrales de su gestión. Quiero también rescatar que en este marco me enorgullezco de formar parte de este proyecto político que cuando uno lee los diarios en este tembladeral que es el mundo y solamente lee que hay despidos, que hay ajustes y que hay crisis, ha podido decirle a sus jubilados una vez más, como lo viene haciendo del año 2003, que van a tener un aumento del 11,69%. Es difícil encontrar otros ejemplos similares. Y en este caso puntual, quiero detenerme en este caso puntual de los jubilados. Allá me aplaude María América del fondo. Quiero detenerme en este punto central que son los jubilados porque siempre han sido una de las variables de ajuste en la República Argentina. He tenido también el honor de ser la presidenta que envió a este Parlamento para su tratamiento la ley de movilidad de salarios, de haberes, de pensionados y jubilados de la República Argentina. Y también ustedes haber tenido el honor como Parlamento, sobre todo mirándole la cara a muchos de ustedes, que muchas veces como oficialistas o como opositores han tenido que votar cada cosa. Poder votar un aumento para los jubilados no deja de ser una caricia en el alma. De esta manera hemos llegado una vez más a más de 6 millones de personas, 6.118.000 beneficiarios para ser más exactos, en los cuales también tenemos que acordarnos de ese 1.800.000 al que ya llega la moratoria, donde hemos incorporado a gente que se había caído de la producción y del trabajo y que luego, al cabo de una vida, por eso o porque tal vez algún patrón inescrupuloso no le había hecho los aportes, carecía del derecho a la jubilación. También le hemos dado a esos argentinos y a esas argentinas el derecho a tener un ingreso. Quiero decirles también que en este año 2009, y tal cual fue anunciado por la señora ministra de Asuntos Sociales hace unos días, hemos aumentado en lo que hace desde el año 2003, donde el presupuesto para cuestiones de carácter social, acción social y promoción social, programas que no solamente están en el Ministerio de Asuntos Sociales, sino también en Trabajo, teníamos un presupuesto en aquel 2003 de 1.700 millones de pesos aproximadamente. Este año 2009 vamos a tener más de 10.000 millones de pesos, lo que significa un aumento del 510% de recursos que asignamos también
a los sectores que mayor grado de vulnerabilidad social tienen en la República Argentina. También hemos logrado en materia educativa, mañana vamos a inaugurar el ciclo lectivo en la provincia de Salta, en forma simultánea, inaugurar una escuela ahí casi en la frontera con Bolivia, más al norte de Santa Victoria, en Salta. Al mismo tiempo, el ministro de Educación estará en la provincia de San Juan, inaugurando también varios establecimientos. La señora ministra de Asuntos Sociales estará en el Impenetrable, el Chaco, inaugurando también una escuela allí, en el corazón del Impenetrable. Y la ministra de Defensa, en compañía de la señora gobernadora de Tierra del Fuego, estará en la Antártida reinaugurando la escuela que se incendió y que hemos reconstruido para que a lo largo y a lo ancho del país, en el marco del plan 700 y 1000 escuelas, sigamos construyendo capacitación, educación para los argentinos, que es el gran eje y protagonista de la movilidad social. En este marco también hemos cumplido, tal cual lo marca la ley de financiamiento, con fijar el piso de lo que un docente debe ganar como básico, como mínimo en la República Argentina. Ustedes saben, estaba en el orden de los 1.290 pesos y se ha establecido una suma fija de 200 pesos que lleva ese salario mínimo para los docentes a 1.490 pesos. También hemos decidido pagar lo que restaba de la deuda del FONIDO. Ustedes saben, el Fondo de Incentivo Docente, que no se había pagado en el año 2001 y que el anterior gobierno, el presidente Kirchner, pagó una parte y esta presidenta va a terminar de pagar la deuda existente con el sector, pagando los 3 FONIDES que se debían del año 2001 en cuotas de 55 pesos que arrancan desde el mes de julio hasta diciembre. Permítanme, en este momento, hacer un análisis respecto de todo esto, del tema de la educación, del derecho a la educación. Ustedes saben lo que yo pienso, porque lo dije muy claramente aquí, la primera vez que vine a hablarles como presidenta, en aquel 10 de diciembre del año del 2003. Ustedes saben que creo que las medidas de fuerza perjudican a la educación y a los chicos. Pero también, como dirigentes políticos, y esto se lo digo a todos los partidos políticos, tenemos que pensar qué modelo de sociedad queremos y cuál es lo que vamos a ofrecer para vivir. Porque es cierto que hay mucha disparidad en los salarios y es cierto que muchas administraciones provinciales tal vez no puedan pagar lo que se demande. Pero lo que no me resulta sensato, lo que no me resulta justo, es que mucha dirigencia que sostiene que por allí no puede pagar más, sin embargo, a la hora de fijar postura respecto de cómo deben contribuir los que más tienen en una sociedad, sea benevolente con los que más tienen y exija que los maestros vayan con salarios mínimos. Esto es lo que a mí como sociedad no me cierra. A ver, todos ustedes, la mayoría de todos ustedes han sido compañeros y compañeras mías de bancada, como oficialistas, como opositores. Pero es justo, es ético, es moral para aquellos que creen que la política y las decisiones de gobierno también se toman en el plano de la ética y moral, que por un lado le digamos a un docente que no le podemos aumentar más, lo cual es rigurosamente cierto,
pero al mismo tiempo le digamos a los que tienen mayor capacidad contributiva, no paguen. Esto es lo que no me parece justo. Y esto es lo que tenemos que discutir como sociedad. Tenemos que tomar definiciones. Tenemos que tomar definiciones al respecto. Porque si no nos pasa lo que le pasó a otra dirigencia, entre la cual hay muchos y buenos amigos míos, que le contaron al país un cuento, que luego fue eso, un cuento, que terminó mal. Porque ¿saben qué? Escuché decir por ahí que yo era una persona que me gustaba sacarle a unos para darle a otros. La economía, y todos ustedes lo saben, es precisamente administrar con los recursos que se tienen y con la contribución que hay. Siempre en economía lo que uno le asigna a otro es porque se lo está sacando a otro. Porque el único que pudo multiplicar los peces y los panes fue Jesucristo. El resto tiene que tomar decisiones en base a los recursos con los que se tienen. El resto, mis queridas amigos y amigos, es lo que se dicen en las campañas electorales y que luego no se puede cumplimentar cuando se está en la concreta gestión de gobierno. Si uno mira entonces estos años o este año concreto de gestión con números muy puntuales, números estadísticos, resultados de recaudación, de ingresos, de actividad, de redistribución del ingreso, de exportaciones, de crecimiento de la actividad económica, de mejora de nuestros jubilados, que bueno, me había olvidado de decirlo. Nadie se siente ofendido por lo que voy a decir, pero me había olvidado de comentarles que cuando discutimos la ley de movilidad, aquí, en este ámbito, hubo una fuerte discusión acerca de qué índice aplicar. Me acuerdo que se decía que el índice que quería aplicar el oficialismo, o sea, nosotros, el gobierno, le iba a dar mal a los jubilados. El 6% se llegó a decir. ¿Cuánto? 4, me apunta acá el presidente de la Cámara, que los debe haber escuchado, por eso me lo dice. Sin embargo, si hubiéramos aplicado el índice que quería la oposición, que yo calculo que lo hacía con las mejores intenciones, no creo que sea hacerlo con malas intenciones, hubiera sido menor que el que se aplicó. ¿Por qué? Porque esta presidenta decidió, en todo caso, cuando me vinieron a consultar en el bloque por las diferencias que había, apliquemos siempre el más alto. Pero si se hubiera aplicado el RIPTE, los jubilados hubieran cobrado menos. Primera aprendizaje. No es bueno muchas veces oponerse por oponerse. Lo que es importante es que podamos discutir, razonar y entonces no hacer solamente ejercicio político de oposición, sino esencialmente trabajar por los intereses de nuestros representados. Quiero también decirles que todos estos números, tal cual me lo preguntaba el otro día un periodista en España, que el año 2008 fue en términos de rentabilidad, inclusive para todas las empresas que cotizan en bolsa, los dividendos más importantes de los últimos 20 años, las utilidades de los bancos, las más importantes de los últimos 15 años, la redistribución del ingreso y el crecimiento a través de convenios, más de 1.500 convenios colectivos de trabajo que se sancionaron, fue un crecimiento global del país. Creo entonces que este momento en que nos toma la crisis nos debe dar la necesidad de profundizar aún más el modelo en lo que hace a cuidar el trabajo, la producción y el empleo. Y en este sentido hemos lanzado el plan de infraestructura más importante que recuerda la historia. No estamos junto a este plan de infraestructura y las medidas que tomamos en materia de incentivar el consumo o de dotar de capital de trabajo a las empresas y también incentivar el consumo ante un plan B. En absoluto.
estamos en las medidas contracíclicas para seguir sosteniendo el Plan A, porque el que se ha derrumbado es el mundo que sostenía que este modelo estaba equivocado. Y tan es así que estamos destinando 74.000 millones de pesos a estos menesteres, 7 puntos del PBI, 57.000 millones de pesos para un plan de obras públicas de los más ambiciosos que se recuerden, esto para ser ejecutado en el corriente año, 6.600 millones para incentivar los préstamos de consumo, otros 6.600 millones para incentivar los préstamos de capital de trabajo y 3.800 millones en lo que son las políticas de ingresos. Todo esto, 7 puntos del PBI, para seguir sosteniendo, como bien lo decía, la generación de la actividad económica y el mantenimiento del trabajo, que es lo más importante que tenemos que cuidar los argentinos. También, en este marco, creo que ustedes y la calidad institucional en este país han tenido un protagonismo sin precedentes también en la historia parlamentaria, por lo menos que yo recuerde, desde el advenimiento de democracia a la fecha. No solamente han participado de esa ley de movilidad jubilatoria, también han participado de un proceso que significó recuperar para los argentinos su línea de bandera, luego de un proceso de deterioro de este servicio público sin precedentes. Hemos logrado acuerdo con todos los gremios y con todos los estamentos que conforman nuestra línea de bandera para volver a recuperar el prestigio perdido. Creo que también han participado en el tema de un instrumento que hemos diseñado y que es la ley de repatriación y exteriorización de capitales, más allá de cómo haya votado cada uno de ellos. Y permítanme decirles algo respecto de esto que refleja un poco la manera de abordar y tratar los problemas, muchas veces que perjudica no los intereses de un gobierno, sino fundamentalmente los intereses de un país. Sobre esta ley se dijo que el Gafi la iba a observar, que iba a servir para no sé qué cosas. Se fueron a hacer denuncias afuera del país, no denunciando a un gobierno, sino denunciando a la República Argentina, porque en definitiva quien había aprobado esta ley, más allá de cómo haya votado cada uno, es el Parlamento de la República Argentina. Es el Parlamento, es uno de los pilares, uno de los 3 pilares del sistema democrático. Sin embargo, porque el resultado no fue el que unos querían, algunos, no todos, sería injusto que generalizara, hicieron denuncias que luego fueron desestimadas, como no podía ser de otra manera, en el Gafi. Pero, si se me permite una digresión, y para reflejar cómo muchas veces se plantean las cosas ante la sociedad por parte de algunos medios de difusión. Ayer salió que un informe de Estados Unidos observaba a la ley de repatriación y exteriorización. La propia embajada de los Estados Unidos salió a desmentir esto. Hoy el título es que Estados Unidos analiza si va a levantar su veto a la ley de repatriación y exteriorización. Esta manipulación de la información realmente le hace mucho mal a la República Argentina y también a todos los ciudadanos que tienen derecho a acceder a una información correcta. Estados Unidos forma parte del Gafi, lo sabe cualquiera, con lo cual no puede haber habido error en la información. Tal vez es un horror la información, pero es otra cosa. Pero quiero charlar estas cosas con ustedes, parlamentarios argentinos, oficialistas y opositores, porque es necesario que algunas líneas básicas de comportamiento y de reglas democráticas e institucionales y constitucionales sean observadas por la totalidad
de los partidos políticos. Porque si alguien denuncia que el Parlamento argentino, no el gobierno, el Parlamento argentino aprueba leyes para narcotraficantes y lavadores de dineros o terroristas, estamos ejerciendo una muy mala calidad institucional. Y este gobierno, que me ha tocado presidir desde el año 2007, ha hecho del tratamiento en el Parlamento y de la consulta al Parlamento sus decisiones más importantes y tal vez más trascendentales, que marcaron a fuego la gestión durante el año pasado, cuando esta presidenta tomó la decisión de remitir aquí al Parlamento, en el medio del conflicto con las patronales rurales, la resolución 125. Lo hizo precisamente para que el Congreso tomara la decisión y aceptó la decisión que ese Congreso tuvo de rechazar la 125. Y quiero hacer un ejercicio con ello para que veamos cómo muchas veces priman los intereses partidarios o simplemente especulativos y finalmente lo que se quería defender en realidad no era lo que se decía, sino tal vez tomar decisiones que descolocaran al gobierno. Si hoy la 125 Si hoy la resolución 125 estuviera vigente, las alícuotas de los derechos de exportación serían inferiores a los vigentes. Pero además, los pequeños y medianos productores estarían recibiendo compensaciones. Pero además, los que estuvieran a más de 400 kilómetros, si mal no recuerdo, de los puertos estarían recibiendo los subsidios por flete. Hagan cuentas de cómo estarían. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay que analizar desde la perspectiva de lo que es la política, pero no la política partidaria, la política en serio, que supone la transformación de la realidad y también de los comportamientos de la dirigencia política en la Argentina. No va a haber mayor calidad institucional si además nosotros como dirigentes no mejoramos nuestro propio comportamiento a la hora de formar parte de las instituciones y de jugar los roles que cada uno tiene dentro de esas instituciones. Porque no significa que los opositores, tener calidad institucional no significa que los opositores voten o piensen igual que el gobierno. Significa que en aquellas cosas que evidentemente mejoran la situación de lo que se está discutiendo, se apoye. Y luego, en las elecciones, cada uno de los argentinos pueda elegir quien a su juicio va a defender y representar mejor sus derechos como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios, como comerciantes, pero al momento de decidir teniendo en cuenta eso, los verdaderos intereses. Cuando alcancemos eso, argentinos, ahí sí vamos a haber alcanzado la verdadera calidad institucional que demandan todos los argentinos, piensen como piensen y tengan el lugar que tengan. Yo quiero decirles que junto a estas medidas que hemos tomado también y que seguiremos tomando absolutamente proactivas para sostener nivel de empleo y actividad económica, también enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la ley de radiodifusión, el cambio definitivo de eso. Vieja deuda de la democracia. Vieja deuda de la democracia. Y también nuevos instrumentos
que den cuenta de los nuevos tiempos económicos y políticos que corren en la Argentina y en el mundo, donde ya no es necesario que se denoste al Estado, pero es necesario lograr instrumentos nuevos que nos permitan intervenir adecuadamente en la economía para preservar el trabajo y la generación de la actividad económica. Creo también que todos debemos tener una actitud diferente frente a esta crisis inédita a nivel mundial, que no significa seguir a pie juntillas lo que diga quien es el titular del Poder Ejecutivo, pero sí significa, reitero, tener una actitud diferente. Es necesario lograr, frente a los grandes temas de los argentinos, la unidad. Es necesario que juntemos esfuerzos para preservar a la Argentina y a lo que hemos logrado en estos años, que de prolongarse la crisis tal cual como se preanuncia, impactará y convertirá al año 2009 en un año, como alguna persona que conozco dijo, en el año más difícil de los últimos 100 años. Esto que nos tiene que llevar a gobierno, a oposición, a sectores económicos, sociales y productivos, a saber que es necesario reconocer que en estos años que han pasado, con aciertos y con errores que los hemos tenido, es imposible no equivocarse. Desde una banca parece imposible no equivocarse cuando se es gobierno. Hay que estar sentado acá para saber lo que es gobernar un país y la República Argentina. Hay que estar sentado acá, o sentada, lo cual además, si no solamente estás sentado, sino que además estás sentada, lo que implica también una cuestión de género, es un poquito más difícil todavía. Y no quiero victimizarme porque no es mi costumbre. Pero entonces, con esta conceptualización, convocar a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores para saber que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y que tenemos la experiencia de estos años que hemos vivido. Creo que, sinceramente, sin arrogancia, con mucha humildad, este proyecto político, estas ideas que hemos levantado, merecen algo de crédito porque hemos tenido resultados muy concretos. Aquellos que defendían lo que decían los de afuera, aquellos que defendían a lo que nos criticaban desde consultoras, desde bancos internacionales, que hoy ya no existen y a los que restan nadie les cree. Creo que merecemos entonces no apoyo, pero sí comprensión y fundamentalmente cooperación, que es el nuevo verbo que debemos conjugar en el mundo y en la Argentina. Cooperación que significa solidaridad por parte de aquellos que en este proceso económico y en estos años han tenido la suerte de poder acumular una rentabilidad tan importante que les permite ser el único sector económico que puede no comercializar sus productos. Díganme, todos ustedes, hombres y mujeres de provincia, que conocen comerciantes, que conocen empresarios de metalmecánica, de metalúrgica, de textiles, de calzado, de cualquiera de las actividades, de servicios, ¿quién puede hoy no comercializar su producción y subsistir? Al contrario, el objetivo casi desesperante es mantener la venta y con ello la actividad económica. Por eso le pedimos a aquellos que han tenido la inmensa suerte, pero no porque no la hayan merecido, sino porque además hemos contribuido para que así sea con este modelo de producción, de tipo de cambio competitivo, de crecimiento, de subsidio en materia de generación, por ejemplo, de energía. El país en el año
2008 gastó más de 9.000 millones de pesos en subsidio a la generación eléctrica, que abarca a hogares, a alumbrado público, a comerciantes, pequeños, medianos y grandes, y pequeña y mediana industria, 9.000 millones de pesos. En realidad, la eliminación de una parte de los subsidios que se hizo durante el año pasado, que fue de 807 millones, simplemente tuvo como objetivo no solamente comenzar a eliminar los subsidios, sino también en aquellos sectores de mayor y alto consumo, lograr una conciencia de mayor ahorro para tener una mejor administración de los recursos. Hay un formidable esfuerzo de todos, subsidios al gasoil, para que la producción también pueda tener mayor competitividad. Cosas que todos ustedes saben. Creo que es entonces necesario que esos sectores, que por diversos motivos que tienen que ver con este modelo económico, han podido tener una rentabilidad más que buena, en algunos casos extraordinaria, tengan la no solidaridad por cuestiones de ética, sino por cuestiones de inteligencia y de sustentabilidad del propio modelo para seguir creciendo y avanzando. No necesitamos, lo dije una vez, no sé si aquí o en algún otro foro, no necesitamos empresarios buenos, necesitamos empresarios inteligentes. Necesitamos buenos empresarios, buenos comerciantes, buenos productores, para que entiendan que es necesario apuntalar este esfuerzo que hemos hecho los argentinos y que ha dado resultados para todos, pero que todavía, sin lugar a dudas, faltan argentinos a los que no tienen trabajo, que no han podido acceder a una vivienda o que tal vez no han podido acceder aún a la educación. Por todos esos argentinos es que las dirigencias políticas tenemos que plantearnos seriamente estas cosas, estos debates y estas discusiones. Yo no quiero terminar este mensaje a esta Asamblea Legislativa sin pedir, una vez más, por un tema que es central y que también ha sido uno de los pilares de este gobierno en materia de política de derechos humanos y que tiene que ver precisamente con lograr por parte de la justicia eso, que se haga justicia y que finalmente los juicios que se vienen desarrollando contra quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura precisamente sean juzgados. Ha habido avances, ha habido condenas emblemáticas, pero no podemos dejar de decirlo aquí en este recinto frente a lo que constituye la representación del poder popular en la Argentina, que demandamos de esa justicia a la cual este mismo Parlamento le ha dado los instrumentos para la agilización de esas causas. 5 leyes sancionó este Parlamento el año pasado. Este fue el Parlamento también que decretó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que luego apuntalaron también la declaración de inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo también ha dado recursos a la justicia. Los 2 poderes del Estado hemos hecho mucho por lograr esto. Es hora entonces que la justicia dé respuesta porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo. Acá me apuntan, este es el defecto de no leer y de no... Me había olvidado de una ley que también es fundamental, estructural diría. Una ley absolutamente estructural como fue el retorno de la administración de los recursos de nuestros jubilados a manos del Estado Nacional. Reforma estructural, si las hay. Cuando uno observa
la forma en que fueron administrados estos recursos, las comisiones que se pagaron, las inversiones que se hicieron, la discrecionalidad absoluta con la cual se manejaban los recursos de los trabajadores para ver si en tal o cual empresa se invertía, porque no crean que eso que piden muchas veces, democratización y transparencia a la clase política, se ejerce en el mundo de los negocios. No, no. Esto que nos demandan a los políticos en el mundo de los negocios, tal cual uno puede ver cómo se administraron en estos últimos años, la asignación de recursos, quién obtenía financiamiento y quién no, en realidad hay tanta o más discrecionalidad que en todo el ámbito de la política junta de todo el país. Esto también hay que decirlo. Esto también hay que decirlo. Y esta ley, que es realmente estructural, porque coloca los recursos de la sociedad, no son recursos ni del gobierno ni del sector privado, recursos de los trabajadores, sus aportes, como un instrumento precisamente para poder seguir sosteniendo la rentabilidad de esos recursos y al mismo tiempo sostener la única manera de que esos recursos tengan rentabilidad, que es sostener una vez más la actividad económica y el empleo. Cualquiera de los caminos, está como todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Bueno, todos los caminos del desarrollo y del crecimiento conducen indefectiblemente al sostenimiento de la actividad económica y del empleo. Y en este caso, el mercado interno, frente a la crisis del sector externo, adquiere también una relevancia absolutamente inusitada. Por eso es necesario, entonces, redoblar estos esfuerzos. Y yo convoco desde aquí a todos los argentinos, a todas las argentinas, a todos aquellos que tienen responsabilidades de carácter institucional, sectorial, social, a que realmente defendamos esto que hemos logrado todos los argentinos, que no lo veamos como patrimonio de un sector político, al contrario, esto que hemos vivido los argentinos en estos años en los cuales siempre se pronunciaba el fin, es hoy un modelo que deberíamos reformularlo inclusive en términos de categorías de pensamiento diferente al que hemos tenido desde los grandes centros de poder. Yo creo que tenemos que atrevernos, además, a formular, como siempre hicimos los argentinos, pensamiento alternativo. Pensamiento alternativo frente a un mundo de incertidumbres, de duda y que no sabe a dónde va. Uno lee, mira y advierte que la crisis no está en que no se encuentra la solución en tal o cual receta económica. La crisis es, como siempre han sido las grandes crisis que marcaron los cambios en la humanidad, crisis de las ideas. Estamos ante la crisis de un sistema de ideas que hizo de la especulación, de la subordinación, de un mundo donde unos pocos mandan y el resto obedecen, de términos de intercambio comercial absolutamente malos para la mayoría de la humanidad, un modelo de decisión, un modelo de ejercicio del poder. Y yo creo que estas son las cosas en las que los argentinos tenemos que aportar. Sin arrogancia, pero con la convicción de que hemos podido hacer aquí en la República Argentina algo diferente y que tuvo buenos resultados, distinto de lo que hicieron otros países con otros modelos. Por eso quiero agradecer a todos y a todas por haberme escuchado, por haber compartido este momento y convocarlos, como siempre, conozco a muchos de ustedes, al compromiso de seguir trabajando por una Argentina diferente. Un solo pedido, sin agravios, ni descalificaciones, ni fomentando violencias que tanto mal
que tanto daño y que tanto dolor y tragedia han traído a nuestro país. Debatamos, pero en el término de discusión, sin querer imponerle al otro la idea. Y cuando el otro, democráticamente, como marca la Constitución Nacional, tiene un resultado en este Parlamento, ser aceptado y pensar, en todo caso, la mejor manera de tener mejores ideas y mejores argumentos para, en definitiva, poder luego ganar un debate o una elección. Que de esto se trata la democracia. Lo que no podemos es seguir maltratando al sistema democrático en su conjunto, porque creo que la Argentina tiene demasiadas experiencias nefastas en materia de no respetar la institucionalidad y fundamentalmente no funcionar en forma democrática. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Con la misma fuerza y la misma convicción de siempre, a seguir trabajando por todos los argentinos, que ese es el rol que nos cabe a todos los que hoy estamos aquí reunidos. Muchísimas gracias. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, en directo desde el Honorable Congreso de la Nación, con motivo del acto de apertura del 127º periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas.